Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas, qué rico estar aquí, qué rico iniciar el día con este espacio tan maravilloso de Mañanas con propósito. Bueno, a ver, recordemos que todos los viernes a las 7:30 am vamos a estar aquí acompañándonos a través de este espacio maravilloso llamado Mañanas con propósito, al igual que los martes también en la mañana. Y los miércoles a las 7:30 pm estamos acompañándonos en nuestro espacio conversatorio de Tomando Café. Bueno, recordemos que en estos espacios estamos compartiendo información de la cotidianidad, información que nos compete a todos y es muy rico porque esta información tiene una perspectiva y tiene una mirada diferente con respecto a todos estos temas de la vida, del día a día, de la cotidianidad, temas que vivimos, yo diría que todos o la gran mayoría de los seres humanos. Y con respecto a esos temas, el día de hoy vamos a hablar sobre el soltar, ¿sí? El arte de soltar. Tengamos en cuenta que hay tantas formas como seres humanos allá, pues en este universo, en este mundo. Y, y es muy rico, esperen un momentico, listo. Es muy rico eh, poder darnos cuenta que precisamente ahí Hola, está la hola. magia. Hola, hola Cami, gran día, qué rico verte por aquí. Gran día, qué rico. Que, espérate, yo le subo volumen que creo que no Bueno, te estoy por acá intentando gestionar el tema de ¿La cámara? la cámara, ¿sí? ¿Cómo no? Estoy por acá. Todavía Yo, me yo, siguen viendo muy cerca aún. yo vi que hay que alejar un poquito el teléfono, es como la única. Bueno, vamos a ver. Para los que están por ahí, voy a como colocar. Que nos avisen si se ve gigante la... Pero yo me siento muy rara. Bueno, qué rico. Cami, estaba aquí contando que el día de hoy vamos a hablar sobre el arte del soltar. ¿Qué es Yo esto? siento que es un arte y sin duda pues es muy importante seguir hablando de este tema porque ya lo hemos hablado en varias ocasiones, lo hemos hablado directamente, lo hemos hablado indirectamente, eh, hemos tocado el tema en algunos espacios, no solo aquí en Mañanas con propósito floreciendo el femenino, sino en muchos espacios, en el tomando café, en las clases, constantemente. Y vemos que realmente es un tema que nos compete a todos. Siento yo que es un tema muy importante en este aspecto también de aprender a vivir, ¿sí? Aprender a vivir, aprender a fluir, aprender a disfrutar de la vida. Y bueno, es muy interesante porque este tema lo hemos venido estudiando muchísimo y no solamente estudiando, sino realmente practicando muchísimo, ¿sí? Aplicándolo en la vida, que realmente es lo más importante, más allá de quedarse estudiándolo, eh, de ver cuál es la etimología, de cuál es el origen de su palabra, lo importante es practicarlo, ¿sí? Y Me encontrar encanta. nuestra propia ciencia en ello, claro, que también Tal es cual, un... de hecho cuando entraste, estaba mencionando que hay tantas formas de vida, hay tantas formas de vivir, hay tantas fórmulas, ¿sí? Como personas o como seres humanos los aquí en esta seres humanos tierra. en el planeta. Entonces, nosotros aquí hablamos sobre el soltar, lo que representa, lo que significa. Ay, Podemos dar algunos tips de cómo se puede hacer, más no quiere decir que así tiene que hacerlo. La idea es que aquí, a través de estos espacios, se brindan instrumentos, elementos, se brinda información para poder empezar nosotros a crear nuestro laboratorio, ¿sí? A crear nuestra forma, a crear eh,
sí, la fórmula de vivir Nuestra y propia fórmula. cómo a cada persona le pueda acompañar a través de su estilo de vida, de su dinámica, del hogar, de la vida en general. Entonces, yo siento, Cami, que es importante que continuemos, no solamente esta vez, o ay, no, es que ese tema ya lo hablamos, no, a mí me parece importante que sigamos hablando de esto y que sigamos invitando a las personas a que aprendamos a soltar, ¿sí? A que Así. aprendamos. Nosotros continuamos en este proceso, como decía ahorita, no tenemos la última palabra, no es la verdad absoluta sobre todos los seres humanos. Digamos que cada uno va aprendiendo su estilo, ¿sí? Si vamos a hablar de el arte de soltar, cada persona va adquiriendo su estilo, su manera de hacerlo. Y bueno, como siempre, como ya es costumbre, ¿no? Hablar del origen de la palabra soltar, que me pareció muy interesante. Viene del latín, como la mayoría de las palabras, viene del latín solvere, ¿sí? Que es como diluir, como dejar ir, y me pareció muy lindo la palabra en latín como tal, porque es como sol vere, como ver el sol, ¿sí? Que es o Total. sea, es un gran inicio, porque cuando nos permitimos este acto de soltar, empezamos a iluminar nuestra vida de alguna manera y empezamos a ver la luz, ¿sí? A ver el sol. Entonces me encantó, me pareció Me encanta. súper como adecuado, ¿no? De hecho, por eso nos gusta mucho ir a ver cuál es el origen real de la palabra, porque ahí encontramos muchísima información que se ha perdido y se ha distorsionado a través del tiempo, de la historia, de, de la actualización de las épocas, de las eras. Entonces me parece súper importante. Cami, ¿tú cómo ves todo este proceso? Bueno, Clau, este es un proceso, yo siento que bastante interesante para mí, porque he venido laborando mucho en él durante mucho tiempo y aún así siento que me sigue costando un poco. Como que el soltar en mi vida es como un proceso muy difícil en muchas oportunidades porque no me gusta el cambio. Muchas veces soltar viene acompañado de cambio. Muchas Y veces, pues yo creo que todas las veces la vienes mayoría, sí. acompañada de cambio y para mí el cambio, o sea, no, aún la sigo elaborando de eso, el cambio es complejo para mí, o sea, yo no hago un cambio hasta que yo no lo veo absolutamente necesario, hasta que ya no está en el borde, hasta que yo no suelo hacer el cambio porque no me gusta como que las cosas permanezcan de la misma manera. Y ayer, antes de este podcast, me pegué como la trasnochadita porque sé que este es un tema que para mí es complejo y que siento que también tengo como mucha tela por cortar ahí, que estoy laborando mucho. eh, y escribía mucho y observaba muchas cosas y me daba cuenta que realmente no era un miedo al cambio, sino que realmente soltar y costar soltar viene muy ligado también a la relación que tenemos con el principio de incertidumbre. O sea, ¿qué tanto es la relación que tenemos con el presente, con el sentimiento, no, bueno, sentimiento no, con la incertidumbre, qué tanto nos cuesta la incertidumbre, qué tanto nos cuesta no tener el control de lo que va a suceder, ni tener el control, ni saber qué va a suceder, ni prever lo que va a suceder, ya sea a corto plazo, a largo plazo, a muchas circunstancias. Entonces observaba esto, claro, observaba ese miedo a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar. Entonces, claro, yo no suelto porque yo en ese espacio, en esa zona de confort, me siento segura, me siento tranquila porque tengo esa falsa sensación de control, porque eso es algo que también hemos venido como elaborando en algunos podcasts y hemos hablado en varias oportunidades, y es que el control es una sensación, una falsa ilusión, realmente no tenemos control de no digamos que absolutamente nada más, no tenemos control de cosas que están fuera de nosotros mismos. Y muchas veces perdemos el control de nosotros mismos. Entonces, esa sensación de control es una falsa ilusión. Entonces, ahí empieza uno a identificar cuál es el principio de incertidumbre realmente. Porque identificaba, creaba como ese hilo, ¿no? Como, bueno, yo por qué no suelto, yo porque tengo tanto miedo a soltar, porque tengo
tanto miedo al cambio, y empezaba a hilar como estas cosas, bueno, a, miedo a no prever el futuro, tengo miedo a que las cosas se salgan de mi control, listo, ahí va un paso siguiente, listo, tengo miedo a que las cosas salgan de mi control y el control no existe, entonces realmente, ¿qué es lo que siento? Bueno, tengo una muy mala relación con mi principio de incertidumbre, realmente le tengo miedo a la incertidumbre. ¿Por qué le tengo miedo a la incertidumbre? ¿Por qué? Porque estoy bloqueada en mi sentido creativo. Entonces, no estoy creando, en este momento como queriendo prever qué la vida tiene para mí, cuando realmente nosotras, como mujeres en especial, que somos las que más tenemos esta tendencia al control, las mujeres somos controladorcísimas, eso no quiere decir que no hayan hombres controladores, eso no tiene un género, el control no tiene un género, pues por así decirlo, más las mujeres tenemos esta tendencia más fuerte al control, porque somos creativas. Las mujeres somos creativas innatas. Si nosotros observamos, el hombre tiene más tendencia a tirarse a la incertidumbre, porque ese ha sido su proceso durante muchísimos años. Se lanzan a la incertidumbre, encuentran muchas cosas en la incertidumbre y muchos de ellos son conscientes que en la incertidumbre hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas esperándolos y no creen siempre que es algo negativo. Nosotros las mujeres tenemos una tendencia a creer que lo desconocido es malo, porque como las mujeres no somos no sí somos guerreras, ojo con eso. Las mujeres no somos cazadoras, no somos como en este caso, que eso también lo hemos visto en otros podcasts, y es que la mujer desde un sentido primitivo, que de ese pensar primitivo, tiene la idea de que el hombre es el que sale a cazar y la mujer es quien se queda en la casa, quien crea ese espacio de seguridad, ese espacio o ese entorno de seguridad. Entonces la mujer busca seguridad. Y claro, pues si hay incertidumbre, ella no puede controlar lo que va a suceder. Y yéndome un poquito más hacia allá, me encontré que es un bloqueo creativo. Entonces la mujer bloqueó su creativo y por eso tiene miedo a lo que va a suceder, porque no está creando, no está desarrollando y no confía en sí misma. Entonces ahí voy, Clau, como con ese proceso bien interesante, porque en estos días, como esta semanita, he tenido como un montón de cosas, como de esas semanas que uno dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Será que lo puedo solucionar uno por uno? ¿O tiene que ser todo junto? ¿Cómo va a funcionar? Está uno como Diosito, bueno, ¿qué? Entonces, ¿puede uno por uno o tiene que ser todo junto estrictamente? Y empieza uno a notar eso, a conectarse de nuevo con ese proceso creativo interno y a generar y a empezar a laborar en ese desbloqueo creativo. Y en esa reconciliar con la incertidumbre, es que yo no tengo que saber ni siquiera qué va a pasar mañana. Ese creativo habita en el presente. Entonces, ¿qué tanto puedo yo permitirme en este momento darme la oportunidad de decir voy a soltar? Y soltar también es algo que me encanta, Clau, porque a veces tenemos como muy tergiversado el concepto de soltar dentro de este momento de la sociedad y que está muy popularizado, yo podría decir que está satrillado que, ay no, hay que soltar y hay que soltar. Y soltar no es tirar las cosas, ni cortar las cosas, ni soltar es permitir que las cosas se desarrollen como se deben desarrollar. Entonces, ayer hablaba mucho con Cata y yo le decía, mira, hay algo que a mí me encanta que me decía Cabe y que le decía Cabe a muchos de ustedes y que por mucho tiempo se me olvidó y que en estos momentos yo estoy integrando en mi vida y en este proceso que estoy viviendo. Y era que él decía mucho, mi amor, hay que pedir y hay que decir, deja que las cosas se ordenen como se tienen que ordenar, no como tú quieres que sean. Y eso para mí, eso es soltar. O sea, permito que las cosas se ordenen como deben de ser, no como yo quiero que sean. Y eso, suelta el control inmediatamente. Es que no tiene que ser todo como mi mente lo está indicando, como mi mente cree que debe de ser. Hay miles de formas de desarrollarse y no solo en la mente de las personas, sino en el mundo de una persona. Uno puede permitir que la vida se desarrolle y tome orden, pero nosotros muchas veces desordenamos más no permitiendo que las cosas tomen el rumbo y el orden que deben tomar. Entonces nos quedamos sosteniendo muchas situaciones en mi vida, en la vida de cada uno. Yo sé que todos hemos vivido esto en algún episodio, en algún momento.
nos quedamos ahí sosteniendo las cosas, porque creemos que tenemos que las cosas, y sabemos que debemos soltarlas, y en algo en nuestro interior dice que debemos soltarlas, mas no queremos porque desconfiamos de cómo se deben ordenar, desconfiamos de nuestro proceso creativo, desconfiamos de cómo deben ser las cosas. ¿O cómo sientes tú, Clau? ¿Qué opinas? Mira que a mí me encanta mucho esto, Cami, esto que estás diciendo. Y hay algo que Sergio acompaña mucho en las clases y en todos estos procesos de definir también muchas cosas. Y no es que se lo haya inventado él, sino que pues lo vimos, digamos, en el colegio, en la universidad, y es todo este proceso de descarte, ¿sí? Al principio uno dice, bueno, soltar, no, pues sí, soltar, la acción de liberar algo, de bueno, uno puede, digamos, darle un significado, pero cuando uno va a aplicar la vida, muchas veces es complejo, ¿sí? Muchas veces no, no se comprende bien. Y está este proceso del descarte, que a mí me encanta y realmente a mí personalmente me ha acompañado mucho en todo este proceso de investigación y es ¿por qué no es soltar? ¿Sí? Lo que tú estabas diciendo ahora. Soltar no es tirar. Soltar no es soltar no es tirar, soltar no es abandonar, soltar no es huir, soltar no es salir huyendo, soltar no es el importaculismo, soltar no es muchas cosas, ¿sí? Y por eso hablamos en este episodio de el arte de soltar, ¿sí? Porque no podemos pretender el día que escuchamos este podcast o el día que elegimos soltar una situación, digamos, hacer como si nada, ¿sí? Hacer como, ah, no, sí, es que yo ya sé perfectamente cómo es soltar y no, realmente este proceso es un laboratorio, este proceso es un proceso de experimentación, de exploración, y hay muchos procesos en los que nosotros decimos, listo, tengo este tema en mi vida, lo voy a soltar, me corresponde soltar, y después con el tiempo nos damos cuenta, oiga, venga, yo no solté este proceso, yo lo que hice fue huir de él, yo lo que hice fue abandonarlo por completo porque todavía genera algo en mí, porque todavía lo que tú decías, hay bloqueos en este tema específico o lo que sea. Y es muy rico, Cami, porque en medio del arte lo único que queda es experimentar, ¿sí? Experimentar y experimentar tanto hasta encontrar nuestro propio estilo, experimentar tanto hasta encontrar ese punto en el que es perfecto, es maravilloso y vamos comprendiendo y vamos integrando una actividad a nuestra vida. Me encanta este tema de soltar también, Cami. Yo siento que está muy ligado con lo que tú dices, el control, y, y crea un como, como en el entorno, en el tema como tal que voy a soltar, una apertura, ¿sí? Es algo que a mí me fascina y que he ido comprendiendo mucho en este tema del soltar, ¿sí? Es como escuchamos cosas como tienes que dar algo para recibir algo y es prácticamente eso, el soltar es entregar, ¿sí? Y no es entregar el tema, por ejemplo, en el caso de uno como mamá, no, es que tú tienes que soltar a tus hijos, no es como que, ay, voy a ir a entregar a mis hijos, a entregárselos a alguien, no es tanto. Clau, y es muy curioso porque me encanta lo que estás diciendo y lo uno mucho con esto. Yo sé que muchos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida y yo ayer pensaba, encendí una velita, empecé a escribir y pensaba, bueno, todos los momentos en los que yo me he permitido soltar situaciones que han sido complejas para mí, me han llegado cosas mucho mejores. O sea, cosas que de pronto para mí yo decía como que no puedo creer que esto me esté sucediendo, jamás lo imaginé. Ah, Entonces, cuando uno entrega, no es tampoco que está entregando, sino es que está creando un espacio para que algo nuevo llegue, para que algo nuevo se desarrolle. Y ayer sentía como una gratitud de reconocer eso, de reconocer dentro de mi proceso que cada vez que había soltado, y entre más doloroso era lo que había soltado, yo en ese momento decía, mejor es la recompensa, mejor es lo que viene.
más interiorizándolo un poco más me di cuenta que no, que simplemente yo estaba muy llena y que hice un espaciecito para que algo nuevo entrara. Y ese algo nuevo estaba entrando en un nivel de conciencia más elevado de lo que estaba viviendo. Entonces la frecuencia empezaba a cambiar y las cosas empezaban a cambiar. Entonces, mira que es muy interesante lo que estás diciendo acerca de que cuando uno suelta, está dando algo. Total, Cami, es que el soltar crea un ambiente de apertura, ¿sí? Y realmente lo que tú decías, uno está muchas veces tan cargado y empieza a soltar, empieza a haber espacio para cosas nuevas, empieza uno incluso a ver espacio como a poder ver cosas que no veía antes. Y es muy rico cuando uno empieza a practicarlo constante y continuamente porque empieza a ser parte de su vida y si bien al principio es muy difícil porque la mente, estamos en la mente, estamos cargados, estamos confundidos, no sabemos cómo hacerlo y hay tantas cosas que empezamos a hacerlo una vez, practicamos, ah no, abandoné, no, no solté, sino que abandoné, volvemos y lo hacemos en la siguiente, ah no, esta vez no, no abandoné, sino que simplemente me hice el pendejo. Así, y empezamos y empezamos y empezamos, por eso hablamos de el arte, es que es un hacer aquí, hacer allá, experimentar aquí, experimentar acá, y no es solamente cuando hablamos de entrega, que ahorita estás hablando de entrega, no es solamente entregar el tema como tal, ay, voy a entregar a mis hijos, no, es entregarse por completo al proceso, lo que tú decías, permitir que se ordene como se debe ordenar, ¿sí? Permitir que se ordene con lo que me corresponde aprender de esa situación. Entonces muchas veces, por no querer vivir algo, por no querer sufrir, por no querer sentir alguna situación, alguna experiencia, emoción, pues simplemente evitamos, cargamos, controlamos, Terminamos multiplicándolo porque no y queremos sentir empezamos, eso y lo sentimos mucho más. empezamos a complicar y a enredar muchísimo más la situación. Entonces yo siento que el soltar también hace parte de toda la polaridad, de todo el contraste y de todo este mundo dual que vivimos. Sí, es como si yo dijera, voy a inhalar y no voy a exhalar. Es como el mismo universo, el mismo entorno, la misma dinámica de la vida, o sea, como que te lo pide, ¿sí? Yo siento también, Cami, mira que hablando de este proceso de apertura, cuando uno empieza, por ejemplo, a viajar, a conocer diferentes culturas, no necesariamente viajando, también uno puede ahora en internet, en todo este proceso, uno empieza a conocer diferentes culturas y empieza a darse cuenta que realmente no todo es como uno cree que es y que no todo tiene una sola forma, ¿sí? Y cuando se crea este proceso de apertura, uno empieza a soltar también. Entonces, cuando nos aperturamos a darnos cuenta que hay culturas que son completamente diferentes a las nuestras, empezamos también a soltar creencias, empezamos a soltar, porque se ha hecho todo este proceso de expansión y es importantísimo, hace parte también la contracción, también hace parte del proceso y es importante, más llega momentos donde la vida, el día a día, todo te va diciendo, bueno, es momento ya de hacer la expansión, es momento ya de soltar, no me puedo quedar con el oxígeno en los pulmones toda la vida, debo soltar y cuando uno suelta y vuelve a inhala, inhala oxígeno nuevo, es lo que tú dices, llegan cosas diferentes, yo no digo que van a llegar cosas mejores, van a llegar cosas Es diferentes. que no hay mejores ni peores, hay Exacto, no es que, simplemente situaciones, más es dentro de un concepto. Y a mí me gusta mucho eso, Clau, porque eso que acabas de decir, porque siento que es un factor muy valioso y es que todo tiene un proceso y los procesos cambian, se transforman, se desarrollan. Y a nosotros nos cuesta a veces aceptar eso, aceptar que hay un proceso y que va a haber unos cambios dentro de ese proceso. Entonces queremos quedarnos en un momento específico y muchas veces nos quedamos anclados mentalmente a un momento específico, por ejemplo con una relación. Puede ser una relación familiar, puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amigos. Las relaciones no son explícitamente de pareja. Hay miles de relaciones en el mundo
Y eso es algo que también debemos integrar dentro de este proceso. La relación conmigo misma, la relación con mi entorno, la relación con el planeta, con miles de cosas. Entonces, nos quedamos anclados en un momento específico de la relación que estemos viviendo. Porque no sé, porque fue bonito, porque fue especial, porque me trataba bien, porque lo traté bien, por lo que sea. Y nos quedamos anclados ahí. Y no nos damos cuenta de que eso ya no existe, de que ese momento ya pasó, de que eso ya trascendió y que ya en este momento de esa relación no existe nada de eso. Simplemente mi mente la que está anclada y que en este momento la relación está en otro proceso y amerita otro proceso, más mi mente sigue anclada en la idea de que debo permanecer ahí y se queda mentalmente y no permite soltar eso y continuar con el proceso. Y soltar no es desechar, soltar es identificar que están en lo diferente y que están de una forma diferente. Y abarca eso con muchísimas cosas clave. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho que hace unos 15 días yo estaba pensando para mí como que eso es también una invitación a que no tengan mucho cuidado, más si sean muy conscientes de lo que piden y lo que piensan. Eh, Estaba pensando, ya hace un tiempo, desde hace un mes, estaba así como muy pensativa y estaba como, o sea, sentía que ya había hecho muchas cosas, como que sí, estoy muy tranquila, siento como que qué rico, como un cambio, quiero como un cambio, ya, mira, yo sentía como eso. Claro, llegó esta semana y me llegaron todos los cambios, pero inmediatos, Chicos, inmediatos. Y yo estaba así como, venga, venga, ¿cómo así? O sea, yo sé que yo pedí esto, pero fue madre, como que, ¿qué hacemos? ¿Cuántas? Me vuelvo Shiva, pues, y saco 1000 manos así para poder gestionar todo gana esto. en eso. Y entonces en ese momento yo sentía ese miedo y decía, como, no, no, es mejor que las cosas sigan como están. Yo vivo muy bien, estoy muy tranquila y me di cuenta de ese miedo tan fuerte al cambio y a soltar las situaciones. Y también soltar una forma de pensar también es muy, muy fuerte. Soltar una forma de pensar, soltar un hábito, por ejemplo, puede ser desde un hábito alimenticio hasta un hábito de la cotidianidad, de un hábito de lo que yo realizo todo el tiempo. Entonces fue como un proceso, un proceso, un proceso, un cambio continuo y cada vez que yo me resistía más al cambio, más cambios llegaban, más cosas llegaban. Y llegó un momento en que, de que me llegó esto que me decía mi papá, que yo dije, pues madre, ya, o sea, no tengo poder de control sobre todo esto. No es que no sea capaz, sí soy capaz, pero es muy violento conmigo hacerlo de esta manera, así que voy a soltar y voy a permitir que las cosas se ordenen como se deben ordenar y no como yo quiero que sean. Y ha sido un proceso tan bonito, Clau, porque a pesar de que ha sido un proceso de a veces mucha dificultad emocional, porque uno siente miedo, no quiere que las cosas se transformen tanto inmediatamente, no quiere muchas cosas. Ha sido un proceso muy bonito porque ha sido un proceso de virar completamente mi mirada hacia mí y decir, bueno, Lau, entonces, ¿qué pasa? Tienes un bloqueo creativo, tienes miedo muy profundo a la incertidumbre, quieres tener el control de todo en todo momento, no tienes la capacidad de hacerlo, no tienes la Totalmente. capacidad, como que nadie en este mundo tiene la capacidad de tener control acerca de los demás, acerca de lo que sucede. Yo tengo una cantidad de control acerca de lo que yo estoy viviendo, acerca de cómo lo desarrollo, acerca de cómo reacciono, más no tengo el control de cómo el otro reacciona, cómo el otro decide hacer las cosas, de cómo el otro decide gestionar. Entonces llegó un momento en que yo dije, listo, ya, ya, voy a tomar el control de mi situación y voy a darle el orden a esta situación hasta donde se me permita y empecé a gestionarlo y ya en ese momento me siento muy tranquila, muy enfocada ya en un nuevo proceso, más en esos momentos fue como si me pasara un camión por encima. Entonces siento como ese proceso también de toda esa energía que invertí, porque me siento muy agotada emocionalmente, como muy agotada físicamente también. Y me di cuenta es toda esa energía que invertí en resistirme a ese cambio primeramente, o sea, en no querer soltar, en querer
acaparar eso, en querer que las cosas siguieran de la misma manera, en querer muchas cosas. Entonces toda esa energía que invertí en eso, y cuando ya lo solté dije, wow, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque en algún momento de mi vida o en algún momento de la vida de todos nació esta idea en nuestra mente de que es más sencillo aferrarse que soltar. Para allá iba. O sea, en tu momento, claro, si soltar es mucho más sencillo. No funcionó, no funcionó. Sí, pero en No se da, listo, no se da. Saco el aprendizaje y tomo una interiorización de eso y le aplico a conciencia a la cosa. No se dio, listo, siga. Y eso lo veo mucho, por ejemplo, en el proceso de los negocios, claro, que a mí me encanta eso. Y últimamente he estado viendo como muchos podcasts y muchas cosas de muchos empresarios. Y y observaba mucho eso, como su capacidad de reinventarse muy rápido, muy rápido. Ellos soltaban, no funcionó, no funcionó, hubo pérdida, y continuaban enfocándose en un futuro desde el aprendizaje de su pasado. Porque hay muchas personas que sueltan, pero físicamente, pero se quedan anclados en victimismo, se quedan anclados en culpas, en querer culpar a los demás. Yo, por ejemplo, observo mucho eso en muchas personas que me rodean, más que todo en las mujeres que sueltan mucho. Ay, no, es que yo ya lo solté, pero ese man era una porquería, pero es que ahora yo soy una persona diferente, ahora yo sí soy feliz y esa relación me ataba y uno dice, bueno, esa persona no soltó, esa persona está anclada en su mente aún en ese proceso. Entonces, permitirse soltar, soltar esas ideas, soltar tanta cosa, es también permitir que la mente continúe en un nuevo proceso. No es solo físico, es también permitir que la mente continúe y viva su nuevo proceso. Entonces, hay algo que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta de los niños y que siento que es algo que, o sea, que a mí me hizo como tomar la decisión también de estar cerca de los niños, de desarrollarme en una carrera que estuviera cerca de los niños. Y es que los niños tienen una capacidad para soltar muy grande, única. única, y yo he observado mucho esto, y es porque ellos tienen ellos ya tienen implícito vivir el presente. O sea, ellos solo viven el presente y ellos recuerdan cosas, ay, lo que pasó, pero su emoción no está ahí, O no están tan aferrados a un futuro. anclados. Entonces, ellos pueden contar que el amiguito de la guardería les pegó, pero ellos no vuelven a llorar. Pero ellos lo cuentan como una anécdota y sus emociones, su sentir, su vida, toda su atención está anclada en el presente, en el presente. Entonces, también observaba mucho esto dentro del proceso del cambio. Cuando yo me permito anclarme en el presente, ven, necesito presente. Ah, que la situación no está funcionando, listo ya. Que esto terminó, que esto cambió ayer, hoy es un día diferente. Y permitirme renovarme cada día, permitirme renacer cada día, permitirme las nuevas experiencias de cada día y permitirme el principio de incertidumbre porque es que mi presente es lo que hay, es todo lo que hay. Y en el presente tengo los instrumentos para desarrollarme y para continuar en cualquier situación que venga en el futuro, que venga mañana, que venga pasado mañana. Más si yo estoy anclada en temor, si estoy anclada en control, ¿qué instrumentos voy a encontrar en este momento de mi vida si ni siquiera estoy habitando un momento presente? ¿O qué sientes tú, Clau? Mira que ahorita dijiste algo que me pareció súper importante y es como súper importante profundizarlo, ¿no? Y me parece muy importante que lo hayas mencionado porque eh, muchas veces las personas creen que seguir intentando controlar o que seguir intentando aferrarse a una situación es lo más fácil, lo normal, es lo que uno debería hacer, pues claro, porque se ha habituado a eso y porque ha sido su forma de vida. Más también siento yo que hace parte del proceso de soltar, como atravesar tantas cosas, hablamos emocionalmente, digamos, enfrentar sus creencias, y no hablo de enfrentar en un sentido de luchar y de pelear contra ellas, sino de verlas frente a frente,
Y hace unos días hablaba con una amiga que estudió psicología y ella me decía que en medio de la práctica, ¿no? Había visto también como este proceso de personas que prefieren quedarse con su trauma antes de aceptar, ¿sí? Precisamente ¿Antes de qué? ¿De de soltarlo? abrazarlo, o Ah, sea, sí, sí. de adentrarse en el proceso Sí. y dar atención a su trauma, ¿sí? Y yo decía, wow, qué interesante, porque comprendemos, también se comprende que todo ese proceso de soltar, ese proceso de aprender, todo este proceso de sanar, es una elección, ¿sí? Y es una elección constante y continua. Entonces, ella me decía, mira, las personas que dicen, hasta aquí llego yo, o sea, ya empezamos a tocar unos temas que no me interesa sentirlos, que no me interesa procesarlos, que no me interesa. Y yo decía, wow, y eso es completamente respetable, ¿sí? Ella no puede llegar y empezar a obligar a que lo haga, incluso si esa persona tiene la voluntad de ir incluso a terapia, lo que sea, es como, mira, hasta aquí llegamos. Y es muy interesante porque yo comprendo, paso por ahí, y es muchas veces doloroso, muchas veces es fuerte, muchas veces todo ese proceso trae consigo lágrimas, trae muchos procesos, más después Victimismo a veces, culpa, y hace parte del proceso. Más después de eso, ahí empieza uno a comprender lo que tú dices. Es mucho más fácil soltar que vivir una vida aferrada a algo que Exacto. va a traer unos resultados muy complicados en cuanto a la parte psicológica, en cuanto a mis relaciones, en cuanto a mi salud. Hasta físicamente, claro, mira que yo, por ejemplo, esta semana que vivía muchas cosas, ya no vivo con mi mamá, vivo con mi hermana Cata, para Qué que se rico. lado. Entonces, estaban surgiendo muchos cambios en mí y fue como yo decía, como bueno, esto no es un cambio tan fuerte, ¿por qué me está dando tan duro? Y observaba que era dejarle en la mente muchas cosas. O sea, el cambio era muy mental. Y dentro de esos cambios empezaron a surgir otras cosas a mi alrededor. Entonces, después de eso, como que estaba viviendo eso y estaba siendo como súper denso para mí, como súper fuerte. Y me di cuenta después que me estaba aferrando mucho mentalmente, no a vivir con mi mamá, sino como al cambio mental que eso implicaba, como la visión que tenía que tener, como muchas La cosas. realidad, Y me sentía así como muy fuerte, como un proceso muy fuerte para mí. Y me di cuenta de otra cosa, pues ya de otra cosa externa, y me di cuenta de otra cosa y yo decía, pero no, pero ¿por qué me hace esto? Y yo en este momento tan difícil y esto y aquello. Y entra ese victimismo y yo era, no, pero justo en este momento, ¿cómo me voy a dar cuenta de esto? ¿Cómo me va a pasar esto? ¿Cómo no sé qué? Y empiezo yo en la locura. Yo decía, Diosito, ¿qué? ¿Esto es un chiste o qué? ¿Esto es más grandes batallas para tu mejor guerrera o qué? Y me daba cuenta de eso y yo entré en un victimismo y una cosa. Y llegó un momento en que yo dije, no, ya, o sea, sí, me di cuenta de eso. Y lo que esa persona hizo, lo hizo para ella y es su problema y es su asunto. Y él tiene, o sea, suelto el control de esa persona, es que tiene derecho a hacer lo que él quiera con su vida, lo que él desea hacer con su vida. Y yo también me permito darle continuidad a mi proceso independiente de lo que suceda. Y me di cuenta de eso, claro, que yo no, yo prefería evitar la situación completamente que enfrentarme a eso, porque creía que iba a ser doloroso, porque no quería más cambios en mi vida, porque no quería más procesos diferentes en mi vida, por muchas cosas. Y en ese momento identifiqué que yo seguía anclada mentalmente, o sea, solté físicamente, pero no solté en mi mente. Y no solté tampoco el proceso. Entonces, encendí una velita y fue cuando me puse a escribir y dije, voy a soltar eso. Y voy a soltar eso, porque es que este victimismo que estoy viviendo y que estoy abarcando me está mostrando un proceso denso de mi vida. O sea, no es tampoco mi enemigo, pues este victimismo, me está mostrando un proceso de mi vida en este momento. Me está mostrando algo que debo elaborar, me está mostrando algo que debo gestionar. Entonces, si no llego y me siento y miro mis demonios de frente y les digo, venga, ¿qué es lo que pasa?
¿qué es lo que pasa? Venga, trabajemos juntos pues y muéstrame pues cómo es que es esto y cómo es que funcionamos esto. Y empieza uno a llegarle tantas cosas a su mente, Clau, tantas cosas, y empieza uno a sentir como esa tranquilidad porque esos demonios empiezan a emerger de muchas formas. Y me encanta porque justo veía Instagram y, y observaba muchas cosas porque hay momentos en mi vida en donde yo me siento como muy compleja, entonces me gusta entrar a Instagram, a mi Instagram, y empiezo a ver todas las fotografías que tengo, todas las cosas que he hecho, todos los momentos que he vivido, y me doy cuenta de esa línea de tiempo de que todo siempre ha salido bien, todo siempre ha tomado el orden que debe tomar, todo siempre, o sea, nunca en mi vida yo me he quedado anclada en un momento, por más difícil que sea, y todo se ha ido gestionando y ido cambiando. Y veo esos momentos como esas líneas de tiempo a través de imágenes, y yo digo, wow, es que yo he hecho muchas cosas, y muchas de estas cosas me han dado mucho miedo al inicio, y muchas de estas cosas han surgido a través de soltar muchas otras. Entonces, observaba todo eso y me encontraba con una ilustración que me hizo un amigo hace un tiempo digo unos 2, 3 años, una ilustración que me hizo un amigo y yo observaba eso y se me salían las lágrimas. Y la ilustración es Laura. No sé si sabes, en el arte, bueno, Clau es artista, obvio. En el arte se tomó una corriente que son las tonalidades azules, son connotación de tristeza, de momentos tristes para el pintor. Entonces él expresa su tristeza a través de tonalidades azules, de tonos oscuros y algunas cosas. Entonces, la ilustración cuenta de dos imágenes en una sola, como de dos episodios. Y en el primer episodio estoy yo, porque soy yo, con los ojos cerrados, todo en tonalidades azules, y con los ojos cerrados y con un montón el cuerpo es como transparente, entonces hay un montón de fantasmitas adentro. Un montón de fantasmitas adentro. Y en la segunda ilustración está mi ilustración, pero yo tengo los ojos abiertos. Y ya los fantasmistas no están adentro, sino que están afuera. Entonces es como eso, como cuando uno le abre esa caja de Pandora y se permite abrir los ojos y observar todo lo que hay. Y es un proceso súper rico. Uy, ¿quién está por ahí, Glorita? Luzma, Luzma. Ah, Luz. No. Venga, salud. Hola, apenas está en pijama, no se ha bañado. Hola, Luzma. Estás Mejor imposible. aquí escuchándolas, hermosas. Beso. ¿O qué sientes tú, Clau? ¿Cómo lo ves? Sí, Yo este tema lo siento en este momento, Clau, como, uf, como pan fresco. Pancito salido del horno. ¿Qué? sí, es que cada vez que hablamos de este tema van apareciendo cositas, van apareciendo, vamos profundizando, ¿sí? Se va viendo desde otra perspectiva también, se van viendo otras tonalidades, así como dices tú, se van viendo las mezclas, y es importante no confundir, ahí como dice, no confundir soltar con tirar, ¿sí? Tirar es simplemente hacerse como el loco con el proceso que nos corresponde elaborar. Y soltar es un acto de amor en el que tú eliges realmente digerir, ¿sí? Es como humano, tú digieres una situación, en el caso del cuerpo, un alimento, y pues va a llegar un momento en el que lo debes soltar. Hay muchas personas que se quedan con eso varios días y sabemos que eso trae complicaciones para el cuerpo, ¿sí? El estreñimiento y todo esto también es una manifestación de que no queremos soltar algo, de que estamos aferrados a algo y, y realmente al principio digamos que puede que no sea tan sencillo, tan simple, que uno diga, uy, sí, tengo que soltar esto No, y ya claro, no es para nada sencillo. más es un proceso que si empezamos a hacerlo un hábito en nuestra vida, se va volviendo como cepillarse. Tú ya no tienes que pensar cómo hacerlo, sino que simplemente lo haces y ya. A mí me gusta mucho, a través de la escuela nosotros compartimos muchos instrumentos y muchos elementos para que la persona los aplique en su vida y empiece a observar también, tanto físicamente como psicológicamente, cómo se mueve todo eso.
hay algo que a mí me encanta, Cami, me encanta, y es ir a los ríos. A mí me encanta el tema del agua, a mí me fascina, sí, ese es mi elemento y yo mejor dicho, fluyo con eso y hace parte del fluir, el soltar también. A mí me gusta mucho ir al río y permitirme flotar, ¿sí? Flotar en el agua. Cuando tengo la oportunidad de estar en el mar también lo hago. Y es simplemente un acto de entrega absoluta. Tengamos en cuenta, ojalá a un río hacer este proceso, no nos hagamos en medio de la corriente, ¿sí? Busquemos un espacio que esté calmo y podamos entregarnos por completo. Eso es un ejercicio que nos acompaña mucho a soltar el control, a conectar con nosotros mismos, a conectar con la Muy presencia, que es lo que... rico. Y también me gusta mucho hacer una técnica de respiración, ¿sí? Que es inhalar por la nariz y exhalar por la boca lentamente, o sea, como casi si usted quisiera silbar, inhala uno como en tres y se demora más en la exhalación, incluso cuatro, cinco, seis, lo que usted. Y en cada acto de eso usted siente que va soltando algo, una cara, y miren, el cuerpo cambia completamente, tanto que se oxigena el cerebro, se oxigenan muchos órganos del cuerpo, el sistema se regula y nos da la capacidad de observar la situación desde una perspectiva completamente Totalmente. diferente, ¿sí? Nos da un No, aire yo siento de, que, de renovación, como decías tú ahora, Cami, y es súper no, aunque importante. yo siento que hay un factor muy, muy clave dentro de este proceso de soltar y es el merecer. No sé si tú lo asocias, el merecer. Yo siento que, por ejemplo, en varios episodios de mi vida en que he tenido en que me he dado la oportunidad de soltar, me he dado cuenta que está muy ligado a la idea de merecer. Es que yo no merezco eso, es que yo no tengo por qué estar viviendo eso. Entonces entra en un proceso de validación externa. Es que yo necesito que las cosas sean como yo merezco que sean. Es que yo no me merezco eso, yo merezco que sean de esta manera. Eh, y observaba como mucho ese pensar que es mucho ego, como darme cuenta de, no se trata de cuánto merece uno, se trata de cuánto se permite uno. O sea, ¿qué me permito yo? No es que yo no me merezca esto que me está sucediendo, no es que yo no me merezca esto que me está pasando, no es que yo no me merezca esto que me está haciendo, entre comillas, la otra persona, porque sabemos que nadie nos está haciendo nada. Es qué es lo que me voy a permitir. O sea, entrar en un proceso de me voy a permitir violentarme tanto por no soltar esa situación. O me voy a permitir una situación de conflicto eterna por no soltar. O me voy a permitir. Entonces yo siento, claro, que ese también es un ancla y como un tip muy bonito para el proceso de soltar y es qué tanto me permito eso, qué tanto me voy a permitir la emoción que estoy viviendo, qué tanto me voy a permitir vivir anclada al proceso que estoy viviendo, qué tanto me voy a permitir quedarme en el victimismo, qué tanto me voy a permitir quedarme en la culpa, qué tanto me voy a permitir no fluir, qué tanto me voy a permitir no estar o no vivir en mí. O sea, hay una cantidad de cosas y yo siento que esto deberíamos preguntarlo todos los seres humanos, ¿qué tanto me voy a permitir eso? Independiente de la situación que estoy viviendo. O cómo me voy a permitir vivirlo. Es Y que ahí Cami, mira, cambia mucho la perspectiva. eso que estás diciendo es como el contraste, ¿sí? Y todo el contraste, tanto dar como recibir, hace parte de una unidad, ¿sí? Cuando lo equilibramos y empezamos a balancearlo, al final habitamos en la unidad si logramos ese perfecto balance. Entonces, lo que tú estás diciendo es, parce, es súper clave en un proceso, porque muchas personas dicen, no, es que pues esta es la situación que me tocó vivir y entramos como en ese estancamiento, ¿sí? Nos sentimos estancados a través de una ilusión, porque muchas veces, yo siento que también muchas veces las personas no saben cómo hacer.
hemos visto a través de nuestra historia, a través de nuestra familia, a través de y las personas De nuestro propio proceso, Clau, también. que se aferran y que es como la primera lección, ¿no? Entonces es lo que tú decías, Cami, es súper clave. Bueno, listo, está bien, siéntase víctima, porque, a ver, hace unos días una amiga me decía, sí, pues es que como usted, yo ya no le pregunto a usted cómo está, porque es que como usted siempre está mejor imposible y además ya no como que ya no sentimos, o sea, sentimos rabia, sentimos dolor, sentimos un montón de cosas, mas no reaccionamos, ¿sí? Porque ya nos tomamos un momento para procesarlo en mí. Es que si yo lo Y si siento, reaccionamos, Clau, lo soltamos rápido, o sea, yo reacciono todo el tiempo, yo me permito reaccionar y así como reacciono, suelto, voy dejando de soltar. entonces ahí está, Cami, mira eso de que tú decías de permitirse, de merecer, y es, listo, yo me permito la emoción, que es importante uno permitirse la emoción, yo me permito el victimismo, yo me permito la culpa, pero ¿cuánto tiempo me la voy a permitir? ¿Sí? Que ahí también es, bueno, merezco vivir en culpa, también el merecer muchas Me veces permito, porque es que es yo puesto. siento que la cuestión de merecer va muy ligada, Clau, también es muy compleja porque la cuestión de merecer es como, como muy ligada también a esperar mucho del otro, a creer que es que yo me lo gané. Es que yo como he sido de bien, yo como he tratado a esta persona, yo como he sido, por ejemplo, cuando hay engaños en las parejas y uno escucha mucho esto. Es que yo que le fui tan leal y yo esto, y yo no me merecía que él me hiciera eso. Venga, ahí hay un proceso de ego, ¿no? Un proceso de ego muy fuerte. Yo siento que el otro me debe, me debe algo. Entonces ahí empieza uno a anclarse, bueno, yo no sé qué me merezca. Y esto me encanta porque quizás yo no me merezca ni vivir dentro de lo que son los estándares de la sociedad y muchas cosas. Pero me voy a permitir eso. Me lo voy a permitir. Ah, no, eso inmediatamente aterriza la mente y ancla en el presente. Bueno, me lo voy a permitir o no me lo voy a permitir. No, no me lo voy a permitir, listo. No, en fin. Sin dramas, sin problemas, sin reclamos, sin quejas, sin explicaciones muchas veces, sin muchas cosas, porque no es el otro. Entonces yo siento que cuando uno habla de merecer, siempre va incluido otro, porque el otro me debe, el universo me debe, Dios me debe, todo el mundo me debe porque yo soy un excelente ser humano. No, es que me permite, y ahí llega un drama, y llega el control del otro, y no suelto la situación, porque es que el otro tiene que reconocer que es que yo he sido muy buena persona, una cantidad de cosas, entonces, nada, no me lo permito, me voy, me lo permito, lo gestiono, y fin, y eso le quita el drama a la situación, le quita un montón de cosas y facilita el soltar. Entonces siento, claro, que ese merecer ya, o sea, yo he tenido mis temas complejos y he observado cómo me he anclado grandísimo en muchas situaciones de mi vida porque es que yo no me merezco eso, porque es que yo no me merezco esto, ¿cómo me va a pasar esto? Entonces yo siento que en este momento hay que soltar ese concepto de merecer. Claro, y cuando soltamos se apertura este proceso de, bueno, qué es lo que va a llegar y qué es lo que realmente me merezco. No, es muy Hey, rico, Clau, me mereces. es muy rico cuando uno empieza a hacer este proceso de soltar, que decía hace un rato, y es que se empieza a dar un proceso de expansión que es muy importante y es vital para el proceso de avanzar. Y recordemos que para avanzar antes hay un proceso, aceptar, que aceptar también es soltar, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros hablamos aquí de aceptar, no como que, ay, bueno, esto es lo que me tocó, o de un proceso como de, sí, como de, bueno, pues de resignación, no. El aceptar es un proceso donde uno suelta muchas cosas, donde uno suelta el control, uno suelta las expectativas, uno suelta muchas cosas, ¿sí? Y después de aceptar viene este proceso de aprender, listo, yo acepto eso, empiezo a investigar, empiezo a darme cuenta que
no solté, sino que abandoné, bueno, listo, y empiezo a ordenar muchas cosas en este proceso del aprendizaje, a darle un orden a la información, darle un orden a todo lo que está sucediendo y empiezo a aplicarlo en la vida, empiezo a aplicar ese aprendizaje en mi vida y ahí es cuando empezamos a avanzar realmente, cuando empezamos a hacerlo diferente, a encontrar otra forma, a hacerlo aquí, a experimentar allá y empezamos a andar y a avanzar precisamente con todo eso. Ya no nos aferramos o no nos quedamos ahí en un mismo lugar, sino que simplemente vamos dándole una forma diferente a la vida, un estilo, y ya, después de que empezamos a hacerlo una y otra vez, una y otra vez, volvemos unos maestros y empezamos ya a darle un estilo de vida a nuestra vida, diferente, ¿sí? Porque empezamos a hacerlo diferente. Vemos que en nuestro clan las personas se aferran, listo, yo, más allá de que yo quiero ser así o yo quiero terminar así, más allá de eso, no es por condenar el proceso del otro, es por mí. Que el otro no sabemos por qué lo está haciendo. ¿Sí? No quiere, no sabe, no tiene ni idea cómo hacerlo, no tiene este proceso de la comunidad que hemos visto muchísimo esta semana, de la importancia de la comunidad, de acompañar, que la comunidad acompaña muchísimo, avanzar muchísimo. Si estamos todos tirando para el mismo lado, avanzamos mucho más rápido y eso es algo muy lindo, Cami, que yo siento que, y me gustaría que de pronto lo profundizáramos un poquito más en otro espacio, de la importancia de la comunidad. ¿Sí? Nosotros hicimos un experimento y ver cómo esta comunidad, digamos, no se consolidó porque en ese momento cada uno estaba en su proceso de una manera individual y cada uno estaba con sus, como decías tú, con sus fantasmitas internos completamente diferentes a crear una comunidad. Y ahora que estamos cada uno en su proyecto, digamos, individual, hemos ido comprendiendo también, claro, cómo pudimos haberlo hecho diferente, cómo esos fantasmitas que creíamos que era de cada uno, era realmente de todos, la manifestación de todos. Y, y yo siento que es muy importante la comunidad en todo este proceso de avanzar y de todo este proceso de soltar, acompaña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada ya Ay, 8, no, siento 9. que este tema está muy rico porque, bueno, para muchos que me imagino de acá de Facebook que también están ingresando de forma nueva, por así decirlo, a este podcast no es la verdad absoluta, este podcast hace parte de nuestras vivencias y aprendizajes y los instrumentos que nosotros hemos encontrado dentro de este proceso y queremos brindar también de alguna manera. Yo sé que muchas veces uno se identifica con muchas cosas que ve, con muchas cosas que siente y con momentos que está viviendo específicos de su vida y que uno dice, bueno, esto me llegó justo en el momento preciso. Y en este momento nosotras también compartimos muchísimas de las vivencias y experiencias que tenemos constantemente, aprendizajes que encontramos, situaciones que encontramos. No significa que estemos iluminadas, ni significa que ya lo sabemos todo. Estamos en un constante proceso de cambio, desarrollo, experiencia, aprendizaje. Y bueno, siento que ya habíamos tenido otro podcast acá en Facebook, ¿cierto? Entonces presentarnos por aquí, decir hola, tribu, y bueno, que continuamos aquí acompañándonos de muchas maneras, porque no solo los estamos acompañando a ustedes, sino que también nos estamos acompañando a nosotras mismas en estos podcasts. Así es. Bueno, y anexando a la información que da Cami, recordemos que en Facebook los en vivo solamente duran 30 días, por lo que estamos descargando los videos y los estamos subiendo a YouTube. Si quieren de pronto ir a escuchar más información como esta, pueden ir a YouTube, ahí están, ya hay muchos videos de los tomando café, de Mañanas con propósito. En este Mañanas con propósito estamos acompañando Cam y yo, más en el Mañanas con propósito de los martes está acompañando Sergio, que también hace unos podcasts
como casi como tan buenos como los nuestros. Mentira. Pero masculino. Eh, Tengamos en cuenta que compartimos información desde el corazón, con amor, estamos constantemente invitando a las personas a que hagan este tipo de actos de amor, como soltar, como aprender, como estudiarse, como conocerse a sí mismo, como liberar información, hacernos responsables. Y yo siento que en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro sentir, por lo cual nace esta escuela Tribu Solar, que realmente su propósito y su objetivo es acompañarnos a nosotros como estudiantes y empezar una transformación interna hasta lograr, es nuestro mayor anhelo, una humanidad diferente. No diferente porque la que está ahora está mal o está bien, no, diferente porque simplemente cuando hacemos algo diferente tenemos resultados que no sabemos cuáles van a ser, pero si se hace todo desde el amor, sin duda van a ser unos resultados muy, muy ricos para el proceso de la vida. Entonces, gracias Cami, Bueno, gracias hay a algo claro que todos. también me gustaría aclarar y es que el podcast se llama Floreciendo el Femenino, mas no es solo para mujeres. O sea, realmente se llama Floreciendo el Femenino porque nace desde una información femenina, nace desde un enfoque femenino, que es el que tenemos Clau y yo, más el aprendizaje y la información no tiene género. No tiene género de ninguna clase y el podcast es perfecto para hombres, para mujeres, para adolescentes, para gente grande, para toda persona que esté viviendo, creo yo que es el proceso. Y bueno, nos llamamos, qué Rico. rico vernos en la Gracias, gracias a la casita de la esquina, Elizabeth, a Mauri, Andrés Gil, Santi, Sergio, Camilo, Frank siempre está ahí, Rosario, a ver quién más, Jason, Glorita, Miriam, ¡ay, qué rico! A ver quién anda por aquí, Rosario Vela, bueno, muchas gracias a todos. Nos amamos, tribu, y continuamos. Nos vemos en nuestro siguiente espacio el martes a las 7 a.m. Y recordemos que a través de las redes también, a través de los reels y diferentes eh, información, estamos acompañándonos en todo este proceso. Gracias, tribu, y continuamos. Nos amamos.